Hola, alumnos de Metodología Educativa, yo soy la hermana Lizeth Quiroz y estaré acompañándolos como su facilitadora en estas 4 semanas que dura el curso. Y para empezar vamos a estar estudiando las diferencias individuales de los alumnos en nuestro salón de clase. Por ello le pido que piense en su iglesia local e identifique todos estos grupos de enseñanza que su iglesia tiene para capacitar a los creyentes. Entonces, pensando en estos grupos y ya sea que usted funja como maestro o como alumno, quiero que piense en lo siguiente. Por ejemplo, ha detectado las particularidades de las diferentes personalidades de los hermanos que integran su grupo, es decir, sabe cómo son, conoce sus gustos, si son tímidos, si son extrovertidos, cuánto tiempo tienen de ser creyentes o algo sobre su contexto familiar. Parece que no, pero estas características influyen en la manera en que se aprende y en la manera en que debemos de nosotros enseñar. También piense sobre cuál es el nivel académico de cada uno de sus alumnos. ¿Lo conoce? A lo mejor tiene usted alumnos que apenas si terminaron la primaria o tiene alumnos que son profesionistas y están ejerciendo ya esa profesión. Ahora, más interesante considerar que ambos tipos de niveles académicos en los hermanos estén juntos en un grupo. Entonces, la tarea de enseñar se vuelve aún más desafiante. Detecta también en qué tipo de actividades disfrutan participar. Es decir, son hermanos, son alumnos que les gusta participar de las discusiones, o prefieren cuestionarios y exámenes, o si les gustan las reflexiones individuales, o trabajar en equipos, porque son hermanos que aprenden mejor cuando están haciendo algo con otros. Entonces, este tipo de dinámica que los hermanos disfrutan es importante para saber usted qué debe de preparar a la hora de estar considerando toda la enseñanza que va a impartir el domingo siguiente. También es importante identificar cuál es el estado de las relaciones interpersonales del grupo, es decir, ¿en qué influye más bien? En que, por ejemplo, tal vez usted ponga a trabajar en equipos de 3, pero ¿qué pasa si las relaciones entre el grupo no son buenas? ¿Podría tener eficacia este tipo de dinámica? Pues por eso es importante conocer nuestros grupos, porque nos van a dar la pauta a esas características acerca de qué es lo que nosotros debemos de preparar domingo tras domingo que les damos una clase. Después de conocer lo anterior, esas características y otras más, también nosotros debemos de pensar entonces en cómo enfocarnos, es decir, el contenido a veces se vuelve el fin de la clase. Solamente nos preocupamos en esos 50 minutos de clase de vaciar todo el contenido que hemos leído y que hemos reflexionado. Y damos la clase en forma de conferencia. Nosotros nos la pasamos hablando, a veces uno que otro hermano comenta, pero esta dinámica sucede domingo tras domingo, vez tras vez, los 52 domingos que tiene el año. No variamos y no innovamos. Entonces, este tipo de dinámica, ¿qué efecto puede tener en el alumno en cuestión de actitudes? Probablemente esté aburrido y tengamos alumnos en la iglesia que estén aburridos de la misma manera que se les ha dado la clase. Ahora, es probable que no solamente tomen clases con nosotros, sino que tomen clases con otros hermanos. Y si la dinámica es lo mismo, entonces se sigue fomentando el aburrimiento. Por eso la materia es importante, porque aprenderemos y conoceremos a nuestros alumnos, pero también las metodologías que nosotros podemos utilizar para crear clases llamativas, desafiantes, pero a través de la creatividad. Es decir, que si yo voy a dar una conferencia, como es lo habitual, pero ¿qué elementos voy a variar? ¿Cómo voy a hacer mi conferencia más atractiva y presentar los contenidos de una manera diferente domingo a domingo? Entonces, el estancarnos y no preparar lecciones que sean diseñadas de una manera creativa, pues entonces ya sabemos, va a seguirse fomentando un aburrimiento, la falta de interés y de deseo
de querer estar presentes los domingos en las clases de escuela dominical, en el discipulado, en la clase de grupo pequeño, etcétera. También nos debe de preocupar si las clases están siendo satisfactorias para el alumno. Es decir, esto ya es evaluar si se deja en ellos la sensación de que aprendieron algo nuevo o algo que ya sabían, pero que lo vieron de una manera diferente, más amplia y más profunda. Y también si al terminar la clase ellos disfrutaron el momento. A veces eso no nos interesa o no ponemos mucha atención en esas cosas que no son detalles. Entonces piense usted cuando estaba en la escuela, en la preparatoria o en la secundaria, probablemente había maestros que lo aburrían y cada vez que veía venir ese maestro pensaba en el aburrimiento que iba a pasar. Ya el conocimiento se hacía irrelevante, ya no se preocupaba por aprender, a menos que en un esfuerzo de la voluntad usted se dispusiera al aprendizaje. ¿Por qué? Debemos de seguir siempre igual. La iglesia, hermanos, las clases, sean la Biblia, no deben de presentarse de una manera monótona, aburrida, sin algo nuevo que presentarles a los hermanos. Entonces, hagamos conciencia, hermanos, y preparemos clases que sean interactivas, desafiantes, creativas, pero para esto se necesita esfuerzo, tiempo y dedicación. Así que el desafío de estas semanas, estas 4 semanas que dura el curso, es la de reflexionar en la importancia y urgencia de conocer a nuestros alumnos, sus características individuales, sus características como grupo, pero también sus necesidades educativas, para que entonces nosotros podamos ser pertinentes en lo que enseñamos, en la manera en que enseñamos y en la necesidad de como grupo todos vayan de la mano aprendiendo lo mismo y al mismo nivel. Así que propiciemos un excelente ambiente de enseñanza para que entonces el aprendizaje, hermanos, sea también eficaz. Les deseo una excelente semana.